Vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi padre y yo su hijo. Admirable consejero, príncipe de paz. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo. Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo para que fuéramos su pueblo santo sin mancha ante Él. Por el amor que tiene, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Dios nos eligió para que así se le honre por su grandioso amor, que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. La sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas y nos mostró abundantemente su bondad. Efesios 1, 3 al 8. Mira lo que has hecho en mí, arquitecto de gracia y favor, del momento que te conocí. Veo las huellas de tu bendición. Mucho no tengo tal vez, pero no dejo de sonreír. Tengo en mi alma esperanza y fe, mil razones para ser feliz. Tengo vida y por quién vivir, la promesa que vuelves por mí, el honor de esparcir tu palabra, que bendice, libera y restaura. Soy un hijo del Supremo Rey, tengo herencia guardada, lo sé. Pero oh, qué regalo más bello, el poder ser llamado tu siervo, qué privilegio. Mira qué amor tan inmenso, qué regalo sin comparación. Mira qué gran privilegio ser llamado un hijo de Dios. Tengo vida y por quién vivir, la promesa que vuelves por mí, el honor de esparcir tu palabra, que bendice, libera y restaura. Soy un hijo del Supremo Rey, tengo herencia guardada, lo sé. Pero oh, qué regalo más bello, el poder ser llamado tu siervo, qué privilegio, qué privilegio,
qué privilegio ser un hijo de Dios. Muy buenas noches, hermanos. Es un privilegio para mí y también para la iglesia aquí en la ciudad de Anfunes el poder estar festejando los 104 años de la llegada de la palabra de Dios a nuestra ciudad. Damos la bienvenida no tan solo a los hermanos aquí de nuestra iglesia, sino también a todos los hermanos que han sido invitados para que puedan participar con nosotros en este festejo. Es un privilegio que Dios nos otorgue poder estar en un festejo más, aunque sea atípico a los festejos que lo hemos hecho anteriormente, siempre con el brindis, con las tortas, con las canciones, con los abrazos. Pero bueno, Dios ha permitido que en este tiempo lo hagamos de este modo. Vamos a tener 4 reuniones en el cual nos vamos a basar en la enseñanza de la carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, y el tema principal la idea principal de la iglesia en el pensamiento de Dios. Y en esta primera reunión la enseñanza va a estar a cargo de nuestro hermano Carlos Morris. Carlos es un reconocido hermano, enseñador de la palabra entre nuestras iglesias, no tan solo aquí en la Argentina, sino también en España como en Estados Unidos. Carlos es el fundador del Instituto Müller en Nueva York y también aquí en la Argentina. Carlos actualmente vive con su esposa Cristina en Jujuy, y Cristina también es enseñadora entre las hermanas de la palabra de Dios. Carlos ha escrito varios libros en la temática cristiana, como también así ha hecho varios comentarios bíblicos. Así que a partir de este momento vamos a escuchar la palabra de Dios a cargo de Carlos y le damos el lugar a él. Que el Señor bendiga su palabra. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar para esta conferencia, aunque sea a distancia. Nuestro hermano Padrón ha preparado un tema muy especial, por cierto, la iglesia en el pensamiento de Dios. Ahora, justamente para poner en contexto todo lo que van a estar viendo en los versículos 9 y 10, hay que leer a partir del versículo 4, que es donde vemos justamente donde empieza a enfocar este tema de la casa espiritual. O sea, empieza a empezar en la naturaleza y también la función de la iglesia. Vamos a empezar a leer entonces a partir del versículo 4 y llegaremos hasta los versículos que van a estar bajo consideración de forma especial en estos días. Versículo 4. Acercándonos a Él, es decir, al Señor, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y perfecta y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Quiera el Señor agregar su más rica bendición a la lectura y nuestra meditación sobre la palabra. Aquí que en el versículo 4 justamente arranca todo esto que va a tener que ver con, como decíamos, con la naturaleza y la función de la iglesia. Empieza con un versículo preciosísimo, el versículo 4, el acercamiento al Señor. Lo esencial del cristianismo, ¿qué es? Es una relación personal con la persona de Cristo, acercándonos a Él. Significa el movimiento de la vida en dirección a Cristo, la mente y el corazón, la conciencia, la voluntad, toda en su conjunto dirigida a Él, hacia Él y acercándose a Él en ese íntimo aproximamiento. Estas palabras entonces no se refieren al acto inicial de venir a Cristo, sino para aceptarle como Salvador, sino que aquí está hablando de esa relación especial que surge a partir de ese momento al conocerlo al Señor. Cristo fue rechazado por los hombres en la cruz, pero escogido por Dios en su resurrección y preciado para Él, precioso para Él en su ascensión y regocijo al regresar al hogar celestial. Notemos, interesante es lo aceptable para Dios, el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Aquí ya empieza a hablar del tema específico de la iglesia y de su lugar, de lo que debe ser la iglesia. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Notad que lo primero que se señala allí que es justamente los materiales de construcción. Parece una contradicción de términos porque usa la palabra piedras y luego dice vivas. Justamente ser piedra viva implica ante todo solidez y estabilidad, por eso es una buena figura. Pero un hombre que no tenga convicciones no vale para mucho, ¿no es cierto? En cambio, si solamente son opiniones nada más, no tiene mucho valor como base. Para que sea utilizada la piedra debe dejarse labrar, por supuesto, de manera que ocupe exactamente el lugar que le corresponde. Y uno piensa que eso es lo que pasa con la obra del Señor, con cada uno de nosotros, para ubicarnos en ese lugar que debemos estar ocupando dentro de la iglesia. Y aquí se trata de una obra perpetua, por supuesto, de edificación que prosigue. Y habla de la casa, o sea, de todos los creyentes juntos son consideradas como la casa de Dios. Qué hermoso término. Que seamos el lugar donde el Señor reside, donde el Señor preside también. Y luego habla del ministerio sacerdotal a partir de la segunda parte del versículo. También como piedra edificado como casa espiritual y sacerdocio santo. Acá ya empieza el concepto que se va a desarrollar luego, también los versículos 9 y 10. Y aquí está indicando, ¿no es cierto?, que interesante que la palabra de ser sacerdote es alguien que tiene acceso a Dios.
Eso es lo interesante. La palabra justamente es latina para sacerdote, es pontifexo, constructor de puestos, es decir, constituye de puertas y otros, para que otros puedan tener acceso justamente a Dios. El sacerdote es asimismo alguien que lleva ofrendas a Dios. Y para estos ofrendas no son materiales, aunque pueden no son materiales, aunque pueden incluir desde luego materiales, sino que son ofrendas espirituales. La palabra que uso aquí es sacrificios y ofrendas, y uno piensa cuántas veces en las Escrituras se nos habla de esto. En el Salmo 50, 14 se habla del sacrificio a Dios, sacrificando a Dios, alabanza. En el Salmo 51, 17 habla de los sacrificios de Dios, son el Espíritu. Y luego 141, 2 también habla de que sube mi oración ante ti como a la intimidad de Dios. Pero notad que también nunca en el Nuevo Testamento se habla de un creyente individual, en singular, como un sacerdote. Probablemente esto sugiere la necesidad de ejercer nuestro sacerdocio en unión con otros hermanos creyentes en la iglesia en conjunto. O sea que claramente está dejando fuera la idea de un solo sacerdote, sino en la idea de cada uno de nosotros ejerciendo este ministerio. Y luego notad el medio para nuestra aceptación, al final del versículo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, considerad la gloria de vivir y servir de modo que sea aceptable a Dios. La prueba de cada servicio y ministerio ¿son estos sacrificios aceptables a Dios? ¿Es algo que realmente Él desea? Solo pueden serlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es que hace que lo pobre nuestro, digamos, sea algo que sí sea agradable, sea algo que agrada al Señor, algo aceptable a Dios, en la medida que sean ofrecidos según la mente de Jesucristo, en amor y con gozo. Y luego fíjense, a partir de versículo 6, habla de la apreciación del Señor. La apreciación del Señor. Aquí Pedro muestra nada menos que tres pasajes en especial del Antiguo Testamento. Versículo 6 dice: y aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa. O sea, Dios es el que está hablando aquí. Y se trata de su accionar, de su parecer, y de proveer al Mesías y su testimonio del Mesías como elegido y precioso. O sea, la referencia a Sión puede sugerir gracia en contraste con Sinaí, todo lo contrario, desde luego, de lo que es Sión. Uno piensa en ese sentido, notad que puso esa piedra fundamental. ¿Quién lo puso? Dios mismo. Dios ponga. Además dice escogida, antes que el mundo fuese, que sea el órgano de creación, el canal de redención, la cabeza de la nueva raza y el fundamento de la iglesia. Nada entonces dejado a la suerte o a lo que venga en ese momento, sino que todo planeado por Dios para que sea perfecta, para que ocupe el lugar perfecto y para que cumpla con la función que el Señor ha determinado que sea tan especial para la iglesia. Notemos además lo que nos dice a continuación
cuando nos habla de la principal piedra, no será avergonzado. Podemos confiar plenamente en Él. Jamás seremos defraudados por Él. Quizás Él sea defraudado en un sentido, en que no respondamos en la forma que Él espera de nosotros, pero jamás Él nos habrá de defraudar. No serán avergonzados. Y luego resulta más que evidente que por la lectura de estos versículos que el apóstol Pedro no se consideraba a sí mismo como la roca, piedra de fundamento de la iglesia, como pretende la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pues de otro modo, ¿qué mejor momento que este para afirmarlo? Yo soy la roca. Nada de eso. La roca, la piedra principal, es el mismo Señor. Y luego notamos en el versículo 7, un versículo hermosísimo, por cierto, la preciosidad suya. Porque dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Y luego hace contraste, pero para los que no creen, en fin. La preciosidad suya. En estos versículos 7 y 8 se contrastan dos actitudes hacia una piedra elegida por Dios, o sea, Cristo. A vosotros pues los que creéis, o solo la fe discierne, recibe y goza de las realidades espirituales que encontramos en la persona de Cristo. Ahora, cuán precioso es Él para todos los que confían en Él. En cambio, para los que no confían, no tiene ningún atractivo. Uno piensa, allí en España, donde estuvimos trabajando para el Señor varios años, en la Catedral de León. Es interesante que afuera, es interesante que no hay ningún atractivo exterior, pero entramos adentro y entonces adentro el cambio es algo precioso. Por eso cuando recién llegamos a conocerle como Él quiere que le conozcamos y como debemos conocerlo a través de su palabra y a través del servicio a Él, Él es precioso. Un maestro de escuela dominical estaba hablando en su clase de este versículo. Y entonces hizo la pregunta, ¿qué significa que Cristo sea precioso? Un niño contestó de esta manera. Papá dijo el otro día que mamá era preciosa porque ¿qué haríamos sin ella? Y es precioso también el Señor, muy apropiado para nosotros porque ¿qué haríamos sin Él? ¿Qué sería de nuestra vida sin Él? Pero mucho más aún, Él es precioso porque Él es el que lo ha hecho y que lo hace y que aún lo hará para todos nosotros. Pero fíjense que luego viene el contraste absoluto, el versículo 8, que habla de la piedra de tropiezo. Notemos lo que dice allí, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Notemos allí que está diciendo entonces la desobediencia voluntaria acarrea un choque con la piedra de preciosidad, digamos, de Dios, y el resultado es, desde luego, tropiezo. En el griego está interesante ese desobedecer que se habla acá, implica un acto deliberado de rechazo de la verdad. O sea, es un acto deliberado cuando, habiendo escuchado la verdad, habiendo visto lo que es la verdad, lo rechazamos de plano. Esa es la idea que está involucrada aquí entonces. Esto es lo que sucedió en su propio pueblo. La palabra es para tropiezo, es la palabra interesante, escandaleón, o sea, escándalo.
piedra de escándalo, que en vez de ser algo precioso, algo que forma parte, como nosotros sabemos, del fundamento de la iglesia, de aquello sobre el cual a su vez edificamos nuestra vida, es algo completamente distinto. Y luego notemos la palabra, dice, roca que hace caer porque tropiezan la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es interesante pensar esto. Es necesario que cada uno pueda comprobar que es imposible quedarse neutral ante Dios, frente a Dios. No tener partido y no tomar partido por Él es condenarse a tropezar contra Él. Notad que no fueron destinados o predestinados a ser desobedientes. Dios jamás obra así. Pero cuando los hombres se olvidan y se niegan a seguir en el sendero de la obediencia, y cuando entran en el sendero de la desobediencia, Dios les permite seguir en ese camino que se va alejando de Él. Y llegamos así a estos versículos 9 y 10 que forman la base de todo aquello que nuestro hermano ha querido que estemos preparando para esto. La adquisición divina, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo aquí voy a entrar un poco en el tema de los demás, pero solamente por arriba. Ellos nuestros hermanos que me siguen, habrán de desarrollarlo plenamente cada una de esas partes. Primero, el privilegio de la iglesia. Notad que todos esos títulos son corporativos, o sea que habla de toda la iglesia como cuerpo en su totalidad. Primero dice el linaje escogido, o sea, raza escogida, con una vida y una descendencia común. No hace falta buscar, pues, otro árbol genealógico, porque aquí está el nuestro. Qué hermoso entonces, linaje escogido. Qué hermoso es pertenecer al pueblo escogido de Dios. Pero no eran los judíos, sí. Pero ahora Dios en su gracia ha extendido su gracia hacia nosotros, los gentiles. Y formamos parte entonces de ese linaje que hemos sido escogidos, que hemos sido escogidos de entre los demás, no porque seamos tan especiales, pero porque el Señor ve en cada uno de nosotros el potencial de nuestra vida, lo que en sus manos podemos hacer y lo que podemos ser y lo que en sus manos podemos llegar a ser también. Y esto es lo hermoso de lo que se está indicando aquí. Ahora, notemos entonces lo que se nos dice, el linaje escogido entonces. Real sacerdocio. El sacerdocio levítico que limitaba a ser sacerdotes no está considerado aquí. En cambio, los creyentes de esta nueva dispensación, la dispensación de la gracia, qué hermoso es que cada uno somos sacerdotes, y no voy a entrar en todos los aspectos que eso y además reyes, asociándonos, digamos, con el Señor Jesucristo, quien es el sacerdote según la orden de Melquisedec, o sea, un rey sacerdote. Además es un sacerdocio al servicio del Rey de Reyes. Pero notamos, además dice nación santa, o sea, consagrada o apartada, bajo la soberanía real de Cristo. Somos ciudadanos del cielo. Y qué importante es pensar en esto cuando quizás nuestra conducta no es la que debiera ser. Sí, somos ciudadanos aquí, somos ciudadanos de un país, y digo con
orgullo. Soy argentino, nací en Tucumán, padres misioneros, por eso nací en este país. No era una casualidad, quiso Dios que naciera acá, y muy contento de ser de este país y de ser, haber nacido aquí y haberme desarrollado por lo menos los primeros años de mi vida, luego regresar, sentido llamado al Señor a regresar a este país ya y poder ser de utilidad para Él en sus cosas. Por eso, gracias a Dios que el Señor ha permitido que así sea, y uno se siente contento de estar de vuelta, y justamente después de varios años en el exterior, tanto en España como luego también en los Estados Unidos, porque hay obra, muy buena obra en Estados Unidos, y hemos tenido contacto con las asambleas, en especial en Nueva York, pero hay en por lo menos 20 otros puntos del país de Estados Unidos hay asambleas muy, muy fructíferas, por cierto. Pero por eso uno piensa, qué maravilloso. Nación santa, consagrada o apartada bajo la soberanía de Dios. Qué hermoso es sentirnos. O sea, no entiendo cuando me encuentro con un creyente que tiene un concepto tan bajo de sí mismo, o que no se considera como alguien especial. Mire, seremos especiales que el Señor mismo entregó su vida y derramó su sangre por nosotros. Mire, seremos especiales que el Señor se ha preocupado de alcanzarnos, ¿no es cierto?, por su gracia. Y qué hermoso entonces. Cuanto mayor es nuestro privilegio, mayor también, eso sí, es nuestra responsabilidad. Si yo pienso que el Señor me ha tomado con ese propósito tan especial, entonces evidentemente tengo que pensar de otra manera, tengo que actuar de otra manera, tengo que actuar de acuerdo al linaje que tengo. Ya no soy meramente un ser humano más, soy un hijo de Dios. Soy parte de ese linaje, y de ese linaje escogido por Dios, escogido además y con una misión que estarán desarrollando nuestros hermanos sobre el tema del sacerdocio. Qué maravilloso privilegio tenemos que desarrollar ese sacerdocio, ese actuar delante de Dios a favor de otros. Esa es la idea, ¿no es cierto? Representando a otros delante del Señor. Eso es algo maravilloso. Pero luego también, además de esto, ¿no es cierto?, allí estamos hablando del pueblo adquirido por Dios. ¿A qué precio? Precio tremendo. Somos comprados por precio y por ello adquiridos por Dios como su propia pertenencia. Le pertenecemos a Él. O sea, muchas veces parece que nos olvidamos de esto. Y oímos a personas decir, pues mi vida, yo puedo hacer lo que yo quiero con mi vida. Mi hermano, sí es tu vida, pero además le perteneces a Él. Y evidentemente Él tiene que tener la primera palabra, Él tiene que tener el control, Él tiene que ser el que determina lo que tú vas a hacer y cómo vas a actuar en esta vida. Dependemos de Él. Eso es algo que en manera especial este versículo en su conjunto lo está indicando, ¿no es cierto? Y qué hermoso. Ahora, noten una cosa, pueblo adquirido por Dios, qué precio que tuvo que pagar. O sea, le pertenecemos a Él por adquisición, y el precio que Él ha pagado ha sido el precio de su propia vida, su propia sangre derramada en la cruz del Calvario. ¡Qué precio! Pero lo ha hecho ¿por qué? Porque deseaba convertirnos a nosotros, como lo había hecho en su momento con el pueblo de Israel, pero como un linaje escogido, como pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido. ¿A qué precio? Para su orden. Y luego notemos el propósito glorioso de Dios que está involucrado aquí. Si invertimos el orden al final, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Qué cuadro tan precioso que estoy seguro que el hermano que toma esta parte lo va a poder desarrollar en una forma tan especial, ¿no es cierto? Pensando en todo lo que éramos antes, cuando éramos ciudadanos de las tinieblas y ahora somos ciudadanos del cielo, y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué cosa más hermosa pensar en la luz admirable, a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios, y estar alumbrados. O sea, no hemos sido lanzados a este mundo para que encontremos nuestro camino por nuestra propia cuenta sin poder saber qué hacer. No, Él nos ha iluminado, y a la luz de su palabra, a la luz de su propósito, estamos aquí con un propósito especial en este mundo. Ese propósito glorioso. Pero fíjense por un momento, volvemos a ese versículo. El pasado tenebroso y oscuro de las tinieblas. ¿Qué tinieblas? Las tinieblas de la ignorancia, de la vergüenza, del peligro, de la soledad, de la muerte, en fin, todo aquello que estaba hablándonos de lo que era antes. Pero luego, ¿qué? El presente glorioso, la luz admirable, la luz asociada con en las Escrituras, con la verdad, con el gozo, con la santidad, con la virtud y la vida. Qué hermoso. La luz admirable. Y el propósito glorioso, ¿cuál es? Declarar o proclamar las maravillas, los maravillosos hechos de Dios, sus excelencias, y hacerlas conocer a todos. Uno piensa en ese sentido en Filipenses 2:15, es una preciosa palabra que nos está hablando de lo que el Señor ha querido hacer con nosotros. Filipenses 2:15. Nos dice el apóstol Pablo, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, lo que nos rodea. Pero fíjense lo que dice a continuación, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¡Qué maravilla! De ser seres sin valor alguno, a ser seres que ahora podemos ser luminares en el mundo, ser de ayuda a los demás, de orientación a los demás. Y también una de las razones, digamos, en el sentido del propósito, declarar o proclamar los maravillosos hechos de Dios y sus excelencias. Y una de las razones por las cuales la Iglesia está en el mundo es precisamente para proclamar y hacer conocer la grandeza, la gloria y además la gracia de Dios. Y eso ha de hacerse por medio de la palabra que proclamamos, palabra suya, pero también a través de nuestras vidas, como un testimonio vivo para los demás. Recordemos que nuestro testimonio no es solamente el testimonio en nuestros labios, es el testimonio de la vida. Y nuestras vidas tienen que coincidir con lo que afirmamos con nuestros labios. ¿Cuántas veces, como se suele decir, borramos con el codo lo que hemos escrito con la mano? O sea que con lo que estamos haciendo o la forma en que estamos actuando, estamos desmereciendo aquel mensaje que pretendemos y que debemos transmitir al mundo a nuestro alrededor. No estamos aquí para exaltar al hombre, por supuesto, sino exaltar a Dios. Y luego el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo, uno piensa, ¿qué sería de nosotros? A veces, bueno, quizás mi caso es muy distinto. Nazco en un hogar cristiano, mis padres misioneros, evidentemente, pero ¿cuántos casos, no es cierto? Uno piensa en ese otro tiempo, ese tiempo anterior, piensa lo que era esa vida, sin Dios, sin Cristo, y por lo tanto, ¿qué dice la Escritura? Sin ninguna esperanza.
Y ahora tenemos toda la riqueza de lo que encontramos en el Señor, en su palabra, en su servicio para Él. Y pensar que nosotros, que somos seres que humanamente no valemos para nada, y quizás para el mundo no valgamos para mucho, pero para Dios valemos tanto, que Él envió a su Hijo para morir por nosotros, derramar su sangre en la cruz por nosotros, para comprarnos y usarnos, entonces poder ser útiles para Él en su servicio. Por eso, qué hermoso es pensar ese propósito. Por eso uno piensa, no siempre nos fuimos antes. Antes estábamos lejos. Otro tiempo estabais y erais pueblo. Y ahora a veces no sé si te han detenido alguna vez a pensar qué hubiera sido de nosotros si no hubiera sido por el Señor. ¿Qué hubiera sido de nuestras vidas? Sí, a veces uno piensa en lo que podíamos haber sido, lo que podíamos haber llegado. Pero gracias a Dios, y por eso yo a mis 85 años con gozo lo digo, qué contento, qué feliz estoy de poder estar involucrado pensando en lo que podía haber sido. Sí, lógicamente llegó un momento en mi vida cuando, terminados los estudios, tuve que determinar qué habría de ser de mi vida. Bueno, el Señor quiso y yo sentí el llamado del Señor de volver a este país. Todavía no era el momento del Señor de llamarme a un tiempo de dedicación completa, pero el Señor fue preparando el camino y fue paso a paso indicando y señalando lo que debía hacer y ir desarrollando cada detalle de lo que sería el futuro. Y qué hermoso. Y uno puede mirar entonces hacia atrás. Sentimos el llamado del Señor a una dedicación total a los 30 años y salir a la obra, y ya son 55 años de mirar hacia atrás y ver paso a paso lo que el Señor ha ido haciendo. Y vaya si hemos podido hacer muchas cosas, visitar muchos lugares, conocer a muchos hermanos. ¿Ha valido la pena? Ya lo creo que ha valido la pena. Entonces uno piensa, en otro tiempo no iré a pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Qué hermoso. No éramos nada antes y no seríamos nada sin Él. Pero qué hermoso es poder decir, soy parte del pueblo de Dios. Y además que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora, si no hubiera sido por su misericordia, estaríamos perdidos. Y estas misericordias son nuestra porción ahora y cada día. Y qué hermoso es pensar en todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por eso quiero terminar con una porción de Lamentaciones. No se asusten por el título. Uno piensa en Lamentaciones, pero hay preciosos pasajes y muy positivos, por cierto, allí en Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. No lo había buscado antes y parece que cuando uno quiere encontrarlo no lo encuentra. Ahí está, Lamentaciones, fíjense lo que dice versículos 22 y 23. Dice allí, por la misericordia de Jehová. Y fíjense lo que dice allí, porque está indicándonos aquello que acá anticipadamente, por supuesto, siglos antes fueron escritas estas palabras, pero palabras que han sido cumplidas en nuestros días. ¿Por qué? Por la obra de Cristo en la cruz, por todo lo que el Señor ha hecho y que hemos estado meditando en ello. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y si esto lo podían decir en la antigüedad, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuántos motivos adicionales tenemos nosotros para alabar al Señor y para decir esto?
Y fíjense si no es cierto lo que sigue diciendo. Nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana. Despertamos cada día pensando, este es un nuevo día de la gracia de Dios, una nueva oportunidad de aprender algo nuevo de su palabra, de poder llegar a conocerle más y mejor. Una nueva oportunidad de poder tener el privilegio de ser sus siervos y poder ser de ayuda para alguien y poder compartir con alguien aquella dicha, aquella gracia que hemos encontrado en ese nuevas son cada mañana. Así debiera ser. Hay personas que ya parece que se levantaron y ya están con una carga desde la mañana. No debiera ser así. Debemos poner, este es un nuevo día que en su gracia el Señor me ha concedido. Y cuando uno llega a mi edad, yo les puedo asegurar que uno da gracias a Dios cada día, que todavía tenemos tiempo, todavía podemos hacer cosas. Y si el Señor no viene antes, yo espero, y tengo como, lógicamente han ido cambiando un poco mis ídolos, no ídolos de los que uno se postra, pero mis ejemplos, pues prefiero usar la palabra ejemplos, digamos, de siervos de Dios. Y todos los ejemplos que tengo ahora por delante son los de 90 para arriba, para que por lo menos ya quede la esperanza, si el Señor no viene antes, que sería aún mejor, por supuesto. Nuevas son cada mañana. ¿Y qué dice después? Grande es tu fidelidad. Y entonces ahora si esto fue escrito tantos siglos antes, esto ahora cobra una dimensión nueva. Esto ahora llega a ser algo muy superior al pensar en lo que somos por la gracia de Dios y que somos como pueblo suyo, del que estaremos viendo estos días. Y lástima no poder, me encantaría poder estar con otros hermanos escuchando los otros mensajes que quedan por delante, porque es un tema precioso el que estamos considerando. Qué bendición que tenemos. Qué maravilla que en su gracia Dios haya permitido usarnos a nosotros. Que en su gracia Dios haya querido usarnos a nosotros. Que en su gracia podamos ser, pero está nuestra parte, ¿cuál es? La de ser dignos representantes suyos. La de poder mantener esa relación de intimidad con el Señor, esa relación de santidad, porque solamente podrá usar vasos limpios en su servicio, y poder entonces sí gozarnos pensando en lo que ya tenemos. Y bueno, y lo maravilloso para nosotros, lo que no comparte el mundo, desde luego, es lo que sabemos que tendremos en Él. Lo que ya estamos disfrutando, lo que aún nos falta por disfrutar. Debiera ser algo precioso, algo que miremos hacia adelante siempre con optimismo, no mirando las circunstancias alrededor. No podían ser más pesimistas en este momento, pero mirando las circunstancias interiores de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, las oportunidades de servicio que el Señor nos está ofreciendo. La verdad es que me ha sorprendido la cantidad de oportunidades que han surgido a raíz de esto, ¿sí? Y estoy seguro que a pesar de todo lo que podamos pensar negativamente, esta pandemia está siendo de bendición para muchísimas personas a raíz de que nos ha sacudido un poco, quizás algunos de nosotros en nuestra, digamos que estábamos encerrados en nuestro pequeño mundo. Darnos cuenta que podemos llegar a este mundo, podemos llegar con estos medios modernos y podemos ser de bendición y podemos entonces hacer que la vida cobre un sentido nuevo para cada uno de los que nos rodean. Que el Señor nos bendiga para que así nosotros seamos verdaderamente un linaje escogido, un pueblo escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Qué maravilloso, qué bendición que tenemos. Y ojalá
cada día podamos estar disfrutando solamente de pensar el que el Señor nos haya dado ese privilegio tan grande. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, no podemos menos que agradecerte de todo corazón por lo que tú has hecho en nosotros, en nuestras vidas. Nosotros que no éramos nada, que no valíamos nada, que no teníamos ninguna perspectiva realmente importante. Sin embargo, tú nos has alcanzado a través de tu palabra, a través de tu gracia. Tú, a través de la sangre derramada por tu Hijo en la cruz del Calvario, nos has limpiado de nuestros pecados. Y a través de tu Espíritu, que ahora mora en nosotros, nos has dado el poder de vivir una vida nueva. Una vida de acercamiento cada vez mayor a ti. Una vida nueva de experimentar cada día tus bendiciones. Acabamos de leer en tu palabra, nuevas son cada mañana. O sea, cada día una nueva oportunidad de ver tu mano obrando. Cada día una nueva oportunidad de ver respuestas a las oraciones. Una nueva oportunidad de poder aprovechar las oportunidades que tú nos das en tu servicio. Bendícenos, oh Señor, para que seamos un linaje escogido de verdad y que podamos sentir y que vivamos de acuerdo a ese linaje, que vivamos de acuerdo con esa obra que has hecho en nosotros, que seamos dignos de ser utilizados por ti en tu servicio. Te damos gracias, pues, por todo lo que has hecho ya por nosotros, lo que estás haciendo en estos momentos, y, oh Señor, lo que habrás de hacer en tu gracia en el futuro también. Te lo pedimos agradecidos de todo corazón, en el bendito y santo nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén.